Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en Yoide vamos a hacer hoy un hermoso dulcero para el Día del Niño. ¿Me acompañan? Los materiales son muy sencillos. Vamos a necesitar foamy del color que ustedes quieran. Yo voy a utilizar blanco y amarillo. Ya que elegimos los colores, vamos a sacar estas medidas. Vamos a necesitar un círculo de 8.5 centímetros de diámetro. Es uno en cartón y dos en foamy. Vamos a necesitar este foamy que mide 15 centímetros por 27. Esto lo vamos a necesitar. Necesitamos dos tiras de 2.5 centímetros de ancho por 27 centímetros de largo. Son dos tiras. Y aquí vamos a necesitar de 6 a 7 ahí dependiendo, pero más o menos son 6 piezas de 1.5 centímetros de ancho por 27 centímetros de largo. Esas son las medidas que vamos a necesitar. Vamos a agarrar nuestro rectángulo y lo que vamos a hacer es agarrar una regla y vamos a medir de arriba hacia abajo 1,5 centímetros. Vamos a medir de arriba hacia abajo el 1,5 centímetros y le ponemos una marquita. Lo voy a hacer con pluma para que se note. Abajo vamos a hacer exactamente lo mismo, 1,5 centímetros. Ponemos la marquita. Lo mismo vamos a hacer de los otros dos lados. Vamos a marcar el 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. Abajo hacemos lo mismo. Aquí marcamos el 1,5 centímetros. Y vamos a poner nuestra regla del puntito que pusimos hacia el otro. Y vamos a empezar a marcar. Lo voy a hacer con esto. Vamos a empezar a marcar lo mismo. 1,5 centímetros. ¿Ok? Tenemos 1,5 centímetros aquí. Nos vamos a 1,5 centímetros aquí. Y así vamos a ir haciendo hasta terminar de marcar. Miren amigos, así queda. Lo marqué con pluma para que ustedes notaran, porque como lo había yo marcado, yo sí lo veía, pero en la cámara no se notaba. Entonces, ustedes cuando lo hagan, traten de hacerlo con algo que no marque el foamy, porque si no quedaría manchado. Pero yo, para que ustedes vean, lo estoy haciendo así. Lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer en esta parte de acá abajo. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a marcar 1,5. Ya hicimos nuestros puntos de los dos lados. Vamos a hacer unos cortes respetando lo primero que habíamos dejado libre. Es lo de arriba, 1,5 y 1,5 de abajo. El primer punto que tenemos aquí, eso se respeta porque se tiene que dejar un espacio. Entonces nos vamos al segundo punto. A lo mejor me sale un poco chueco aquí amigos, porque para la cámara está un poquito complicado. Nada más quiero que me entiendan. Ustedes ya en su casa lo van haciendo perfecto. Vean, esto es lo que tenemos que hacer con todos los puntos. Tenemos que unir todos los puntos y tenemos que ir cortando con cúter. Si no tienen cúter, pues con una tijera, como se acomoden. Yo quiero darles la idea. Esto es lo más, como quien dice, lo más laborioso, porque lo demás es muy sencillo. Ok, esa es la idea. Vean, así les tiene que quedar. Este es el primer paso. Lo que queremos hacer es esto, vean. Y ahorita lo que vamos a hacer es hacer estas tiras, que son estas, de 1,5 centímetros por 27 centímetros. Tenemos que hacer 6. Aquí tengo el foamy blanco y con este voy a hacer 6 tiras. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a cortarlo en vertical a lo largo para sacar 6 tiras o la que necesiten, ¿ok? Vamos a marcar igual con la pluma para que ustedes vean. Entonces vamos a marcar 1,5 y van 2, van 3, 4, 5, 6, vamos a marcar 7 por si nos falta. Yo lo estoy marcando con pluma para que se vea en cámara, pero el foamy nunca se trabaja con pluma. Para marcar siempre es con algo que no se note y no manche nuestro foamy, pero no se ve en la cámara. Entonces yo lo estoy haciendo con pluma por eso, pero ustedes en su casa no vayan a hacer eso. Vamos a marcar lo mismo que marcamos aquí, lo vamos a marcar acá, 1,5.
Ok, aquí ya tenemos los puntos de este lado y también de este lado ya tenemos nuestros puntos. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos con el otro, pero aquí sí lo vamos a cortar totalmente. Ok, vamos a cortar para sacar las tiras. Aquí salió una tira y esto lo vamos a hacer con las 6 tiras o 7, las que hayan ustedes sacado. Tomen la idea para que les quede muy bonito su dulcero. Ya tenemos todas las tiras cortadas, ya tenemos cortado esto. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es tejer nuestro foamy. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Vamos a meter nuestro foamy. Vamos a poner el foamy así, abajo de la primera. Y aquí va a ir encima de la segunda. De la tercera lo bajamos. Y de la cuarta lo subimos. Y vamos a ir bajando y subiendo. Vean. Estoy un poco incómoda porque quiero que se vea bien en cámara. Entonces sí, para mí es un poquito incómodo. Pero el chiste aquí es de que ustedes vean cómo se va poniendo el foamy. En el último queda encima y empezamos el primero abajo. Vamos acomodando. ¿Sí ven? Aquí quedó encima y aquí abajo. Entonces, como aquí empezamos y quedó abajo, ahora la segunda tira la vamos a agarrar y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero como la primera tira fue abajo, la primera tira, la segunda va a empezar encima, la segunda abajo, vamos a ir haciendo lo mismo, pero es al revés. La que quedó abajo ahora va a quedar encima, la que quedó encima va a quedar abajo. Se va intercalando para que vaya quedando muy bien todo el tejido del foamy. Y vamos a ir acomodando para que se vea muy padre. Ese es el chiste de ese dulcero. Es tejer el foamy. Y ya si ustedes necesitan más tiras, le van poniendo. Yo dije que 6, pero a lo mejor alguien lo quiere hacer más grande, más chiquito. El tamaño lo van a decidir ustedes, porque lo pueden hacer la mitad de este o todo el foamy. O sea, el tamaño ustedes lo deciden. Y así vamos a ir. Es algo muy sencillo. Todo es que ustedes quieran hacerlo. Les van a salir unos dulceros muy bonitos, económicos, porque lo van a hacer ustedes. Y como les dije al principio, si ustedes quieren vender, también lo pueden vender. Para alguna fiesta o algo, pueden venderlo, amigas. Se vende muy bien y están súper padres. Tienen que ir acomodándolo, porque vean, aquí se ve un poquito chueco. Ustedes mismas tienen que ir acomodando el foamy, subiéndolo. Y así vamos a hacer. Ahorita se ve así. Cuando pongan la tercera tira, ya se ve mejor. Este empezamos abajo, este lo empezamos arriba y el tercero va exactamente igual abajo. Y así lo vamos a ir con todas las tiras. Si quedó arriba, entonces va abajo y así, intercalado todo. Vean cómo quedó. Sí fueron 6 tiras blancas las que entraron aquí. Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a pegar con silicón. Yo tengo silicón caliente, le voy a poner un poquito y voy a ir pegando todo. Todas las orillas. Vamos a ir pegando para que ya no se muevan nuestras tiras. Después de que peguemos, vamos a cortar todos esos sobrantes. Así vamos a hacer esto por los dos extremos. Vamos a pegar todas las tiras para que no se muevan. Tienen que ir pegadas. Vean, ya quedaron pegadas nuestras tiras. Lo que vamos a hacer es cortar el sobrante. Todo lo que sobre lo cortamos. Ya terminamos esto y ahorita vamos a hacer la base del dulcero. ¿Se acuerdan de ese círculo que teníamos? Este círculo vamos a necesitar dos en foamy y uno así en este cartón, ¿ok? Entonces vamos a hacer 2 círculos en foamy. Les repito, nunca marquen con pluma, les recuerdo. Uno lo voy a marcar así y el otro, como se tiene que marcar, es así. Nunca se marca con pluma para que no se manche nuestro foamy. Así siempre se marca. Entonces esto lo vamos a cortar. Ya cortamos nuestros círculos. Lo que vamos a hacer es, a esta base de cartón le vamos a poner silicón y vamos a pegar nuestro círculo de foamy, ¿ok? Esto es para que quede más fuerte nuestra base. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, para que nuestra base quede súper fuerte. No se preocupen si se ve el cartón, esto se va a tapar, no se va a ver.
Ya tenemos nuestra base y ya tenemos el cuerpo del dulcero. Lo que vamos a hacer es algo muy fácil. Vamos a ponerle silicón a nuestro círculo, vean, y lo vamos a ir poniendo en la orilla de aquí, así, y le vamos a ir dando vuelta. Vamos a ir pegando, que se pegue bien. Detenemos un poquito para que quede súper bien pegado, y le vamos a ir poniendo silicón a todo alrededor y le vamos a ir dando vuelta por la orilla que se pegue perfectamente. Vamos deteniendo para que seque un poco y no se mueva. Vamos haciendo lo mismo hasta terminar con el círculo. Voy a quedar súper pegado porque acuérdense que va a ir con dulce y va a pesar un poquito. Tiene que ir súper pegado para que aguante muy bien y no tengamos ningún problema. Yo me detengo un poco para esperar que seque. O sea, no lo hagan tan rápido, vayan haciéndolo y vayan esperando un poquito para que pegue muy bien. Ustedes deben de asegurarse que está súper pegado, pero es muy fácil. Toda la orillita se va recorriendo el círculo por toda la orilla. Y vamos deteniendo un poco. Entonces aquí ya terminamos de pegar todo el círculo, y lo que vamos a hacer es, lo que sobró, vamos a pegar aquí ya nuestro dulcero para cerrarlo. Silicón aquí, ya para cerrar nuestro dulcero. Ven cómo quedó aquí. Aquí le vuelvo a echar un poquito y quede muy bien pegado todo el dulcero. Aquí sobra un poquito, pues eso es lo de menos. Eso se le corta. Y vean, aquí le ponemos otro poquito. Todo lo que queda de silicón se le va quitando, se va limpiando muy bien para que quede nuestro trabajo muy bonito, muy limpio. Ese ya es un dulcero. Ustedes aquí lo pueden dejar así y nada más para refuerzo le podemos poner una tira aquí pegada para que quede reforzado. O para que se vea más padre le podemos poner, yo aquí tengo estos foamies con diamantina, podríamos ponerle de ese color ahí. Si quieren hacemos la prueba, cortamos una tira. Aquí los dulceros ustedes tienen que ir viendo cómo les gusta, cómo decoran. Yo le voy a poner este foamy diamantado y sirve una para decorar y la otra para reforzar nuestro dulcero. Entonces siempre vamos a empezar donde terminamos lo pegado de atrás. Ya quedó reforzado bien nuestro dulcero. Aquí hay dos opciones. Yo le quiero poner una asita. Tengo esta asa, que es lo mismo. Le hacemos unas líneas para poder meter nuestra tira blanca. Se podría pegar aquí así esta, o la azul, que es la que vamos a poner así. La pegamos ahí, igual con silicón. Pegamos muy bien, detenemos un poquito para que seque. Y hacemos lo mismo del otro lado. Vean amigos cómo está. Esto ya está listo para nuestros dulces. Ok, le ponen el dulce que ustedes quieran y está muy padre para un regalo. Ahora, si ustedes van a hacer una fiesta o le quieren poner algún detalle, yo voy a pegar este muñequito porque va a ser un dulcero para un niño. Entonces vamos a pegarle su muñequito. Ok. Ya cuando terminamos de pegar todo, vamos a empezar a limpiar el dulcero. Vamos a quitarle todo lo que vean de silicón, las tiritas de silicón. Y amigas, así queda este hermoso dulcero. Fue hecho para el Día del Niño. Espero que lo hagan, que se lo den a todos los pequeñines. Y si les gustó este tipo de videos, díganmelo, compartan, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Bye.